Dicen que hay artistas que pintan con los ojos y otros que escriben con el alma. Hoy tenemos el honor de conversar con uno que ha hecho ambas y ha convertido ello en un legado del arte colombiano. Bienvenidos. Desde los trazos de sus dibujos y las palabras de sus escritos, su obra ha explorado la identidad, la belleza y la complejidad del ser humano. Nacido en Pitalito, Huila, y con una gran trayectoria que abarca pintura, escritura, literatura y gestión cultural, nos acompaña un creador que ha dejado huella en la literatura del arte y las letras de nuestro país, el maestro Benhur Sánchez Suárez. Bueno, amigos de Culturízate Ibagué, bienvenidos una vez más a este programa tan maravilloso. Hoy me encuentro con el maestro Benhur Sánchez Suárez. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muy amable, te agradezco mucho. ¿Te puedo pedir un favor? Claro que sí, maestro. Que me gustaría que me diera Benhur, no Benhur, sino Benhur. Benhur, ok. Benhur es la pronunciación inglesa, pero ¿Sí? Yo prefiero hacerlo en español. Bueno, ¿Sí? me asalta una duda teniendo en cuenta esta aclaración. ¿De dónde viene el nombre Benhur? Bueno, mi padre era un lector empecinado. Okay. Entonces, dentro de las cosas que él leyó, estuvo la novela Benhur de Benhur, en este caso, de Irving Wallace. Entonces se emocionó y dijo: yo cuando tenga un hijo le voy a poner Benhur. Yo creería que por eso yo también digo Benhur. Entonces, bueno, él se empeñó en eso e incluso hizo un acto heroico por allá en 1927, algo así, que fue viajar de Pitalito a Garzón a pie, todo el día caminando para ver la película que la presentaban en Garzón. Okay. ¿Sí? Entonces él viajó para ver la película únicamente. Entonces su obsesión con ese personaje está aquí sentado. Ok, entonces maestro Benhur, de aquí en adelante Benhur, ya lo tenemos presente y ya saben ustedes también, si se lo encuentran al maestro, el maestro Benhur. Bueno, maestro Benhur, ya me quedó el Benhur aquí en mi mente. Pues, su merced pasó de la pintura a la literatura, ¿cierto? No. Yo quiero que me cuente un poco de eso, de cómo la pintura, la literatura ha estado en su vida, inmersa en su vida. Esa es una experiencia familiar, una experiencia quizás única, porque en esa época, imagínate, en la década de los años 40, pues los padres querían que los hijos fueran profesionales, abogados, médicos, ingenieros, pero decir que uno quiere ser artista, eso era un sacrilegio. Creo que inclusive aún. ¿Sí? Bueno. Sí. Yo espero que no. Entonces, a mí yo no tuve esa restricción. O sea, tanto mi madre como mi padre me apoyaron en todo. Entonces, para mí era natural escribir, pintar, coger los materiales, porque mi padre era pintor también y él escribía. Entonces yo le cogía la máquina de escribir, yo cogía los tubos de pintura y los gastaba, que era muy difícil conseguirlos en un pueblo tan alejado en esa época. Entonces era muy complicado. Pero él nunca me restringió eso. Entonces yo me sentí de una manera natural inmerso tanto en pintar como escribir. No diferenciaba, no sabía qué era más importante que lo otro. Pero yo de todas maneras quería ser pintor. Y de hecho, cuando me trasladé a Bogotá, yo terminé normal a los 17 años. Yo era normalista a los 17 años. Me fui a Bogotá a trabajar en el magisterio y a estudiar. Entonces estudié pintura. Y yo quería ser pintor. ¿Sí? Estando en eso, además yo escribía porque como venía desde niño, una vez pintando, otra vez escribiendo cualquier cosa que me ocurriera. Participé en un concurso de novela. El concurso de novela ESO, que era el más famoso en la época, y fui seleccionado. Entonces fue un batatazo para todos, tanto para mí como para la gente. Tanto que en el pueblo todo el mundo dijo que era que se habían equivocado.
¿Y cómo es posible que ese muchachito sea escritor? Eso es imposible. Entonces decidí comprobar si era cierto que yo tenía algún talento para escribir y mandé esa novela, se titulaba La noche de tu piel. La mandé a España. Y oh, sorpresa, un día resultó una noticia del periódico que decía que 2 colombianos finalistas en el Premio Planeta en España. Wow. Era Fernando Soto Aparicio y yo. Entonces, desde muy joven a mí se me abrieron las puertas, porque realmente eso fue una fortuna para mí. Yo no tuve dificultad para publicar, me publicaron las mejores editoriales, me publicó Planeta, y Planeta en España además. Me publicó Plaza y Janés, me publicó La Oveja Negra, en fin, entonces, como me fue tan bien en la literatura, me fui olvidando un poco de la pintura. Claro, yo con la goma, yo era muy joven, repito, muy inexperto, no tenía un conocimiento de muchas cosas que debería tenerlas, pero bueno, así me fui formando. No, pero sí. Bien. Y bueno, ¿qué lo motivó para contar historias desde la escritura? ¿Qué lo motivó? Pues como te dije al principio, con el hecho de contar las cosas que me pasaban en el colegio. Algo muy cotidiano. Sí, muy cotidiano. Entonces, a mí me parecía normal. Nadie me dijo que ningún conflicto de los que hay hoy en día, que a uno le dicen la literatura y empiezan con unas cosas que uno no entiende qué es lo que quieren explicar, ¿no? Cosas demasiado profundas que, bueno, ahora ya las entiendo, en fin, pero en esa época no. Entonces, pero yo escribía espontáneamente y la novela fue una historia la primera novela fue una historia que me contó un compañero de colegio, de pupitre, ¿sí? Que él era de color. Okay. Y en el sur y en general, los negros en el interior eran muy escasos, pero están en la costa y tal, pero por ejemplo en Pitalito un negro era difícil conseguirlo. Pero mi compañero era negro y para mí fue un gran amigo. Entonces él me contó esa historia y yo la trasladé a lo que fue La noche de tu piel. Y por eso se llama La noche de tu piel. La noche porque era negro, la piel negra. Sí. En fin. Súper. Sí. Súper bien pensado el nombre. Sí. Entonces eso fue. Bueno, su obra literaria parece tener una profunda conexión con la identidad y el ser humano, más con lo que nos acabas de contar. ¿Qué temas le siguen conmoviendo o inspirando para escribir hoy en día? No, sí, a mí me preocupa mucho la realidad, el sufrimiento de la gente, de qué hace para poder salir adelante. Cada día más complicado la existencia, es más subsistencia. Entonces, eso me preocupa mucho. Y a pesar de que escribí la primera novela que fue así como medio famosa, que se llama La Solterona, es un viaje interior. Lo que hago es profundizar en el ser humano, en la condición humana. Y de ese talante pues tengo otras novelas también. Y además la situación social del pueblo colombiano en general, ¿no? Porque de todas maneras se reproduce en todo el país, que son mis novelas más críticas, ¿no? Como El cadáver, por ejemplo, como A ritmo de hombre, que son fuertes, ¿sí? Y que explican, o bueno, no explican porque la literatura no explica, sino que muestran los conflictos en que están inmersos las personas, ¿no? Y las contradicciones que hay entre una población, unos dirigentes, una fuerza pública, etc. Desde su experiencia, ¿cómo describiría la presencia de los medios audiovisuales en la promoción cultural de Ibagué? ¿Qué medios consideran más influyentes o activos en el apoyo a artistas locales? En todos los medios, los avances tecnológicos son en beneficio de las
personas, en beneficio del arte mismo. Y yo tengo la fortuna de haber pasado por todos los desarrollos. Realmente, desde cuando niño escribí con una vela. Después vino la energía eléctrica. Después vino el computador, etcétera. Yo fui creciendo con el desarrollo de la tecnología. O sea, siempre has estado como a la vanguardia. Sí, entonces me parece fundamental. Siempre y cuando se considere una herramienta, no un fin. Porque hay muchos que, por ejemplo, hoy en día el Internet o la Internet la utilizan como si fuera la panacea y resulta que es un medio de ayuda para lo que uno puede hacer. Desde ese punto de vista yo he tratado de utilizar todo lo que se me ha presentado y he procurado estar actualizado. Es fundamental. ¿Por qué? Porque la comunicación hoy en día es instantánea. No es lo mismo que cuando yo escribí con una vela, que si quería dar a conocer algo, por decir algo, se demoraría meses en llegar conocerse. A su destino, ¿sí? Ahora es inmediato. Entonces, esa inmediatez es impresionante. Sí, porque yo hablo aquí personalmente, digo yo agradezco que hay cosas que digamos, no se muestran porque no existían dichas herramientas en el momento. Y ahora sí, ya uno no puede estar por ahí dando papaya en la calle. Sí, así es. Maestro, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué impacto cree que tienen los contenidos audiovisuales locales en la proyección de los escritores y artistas de la región? ¿Podríamos mencionarnos de pronto algún ejemplo donde un medio digital haya impulsado una iniciativa cultural significativa? Difícil. No tengo esa experiencia. Creo que en la música hay más ejemplos, ¿no? Sí. Que las personas han podido difundir su trabajo a través de los medios tecnológicos, los medios audiovisuales también, con más propiedad que otras cosas, ¿no? Sí. La literatura es más difícil, aunque se pueden dar a conocer los productos, ¿no? O sea, el libro, la historia, se pueden dar a conocer. De hecho, se han organizado lecturas que se graban para reproducir después en varias partes. A los audiolibros que llaman. Bueno, por ejemplo, sí. Okay. Sí. Ok, bien. Sí, yo he visto mucho, inclusive como páginas en YouTube que toman un libro y lo empiezan a leer y se empieza a reproducir y ganan reproducciones en dichas páginas con los libros. Sí, exactamente. Y se hacen como apoyos visuales. Claro. O a veces ni siquiera hay apoyo, simplemente la letra del libro. Sí. Sí. Sí, así es. Entonces podríamos hablar como un poquito de cierto. Se podría decir que ese sería como la... ¿Cómo? Yo lo veo más desde el punto de vista de la divulgación. Que se permite difundir mucho más una obra que lo que se hacía antes. Antes era mucho más costoso, mucho más esfuerzo. Ahora en un instante uno puede dar a conocer un texto a muchísima gente. Esto, digamos, lo que hablamos ahorita, describe un poco lo que sigue en esta pregunta. Porque dice, después de tantos años de creación, más o menos ¿cuántos años lleva creación, maestro? 50 y algo. 50 porque y yo algo. Celebré los 50 años de producción o de trabajo literario aquí en Ibagué. Ok. Sí. ¿Y eso cómo ha cambiado su mirada sobre el arte y la cultura en Colombia? ¿Cambiar cómo sí? Sí, ¿ha generado algún tipo de cambio toda esa trayectoria? ¿Su mirada en el arte? Por supuesto. A mí me ha enriquecido enormemente. Miro las cosas ya de otra manera. El hecho de escribir, de escribir y describir las cosas hace que uno las domine. Sí. ¿Sí? Y al dominarlas, pues uno se siente más comprometido. Entonces, en ese sentido, yo me he enriquecido mucho con la literatura. Yo creo que aprende uno también a madurar un poco con ello. Sí, claro. Es un proceso. Y bueno, uno escribe, pero uno más que escribir, uno lee. Porque uno lee el triple, el cuádruple de cosas que uno escribe. Yo he publicado 25 títulos.
pero he leído, bueno, tengo todo lo que quiera. Porque mi biblioteca empieza aquí. Aquí empieza la biblioteca de esta Aquí mesa. abajo, ustedes no lo ven, pero acá esto está lleno Está lleno de libros y luego continúa aquí y aquí termina y pasa a la habitación allá, que es el estudio, que está lleno de libros por todos lados. Ahorita nos regaló una foto. Entonces uno lee mucho. Claro que no he leído todo, por supuesto, pero el hecho de contemplar los libros es un goce enorme. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces me ha enriquecido, la literatura me ha enriquecido demasiado. Sí. Me ha hecho más sensible también, entender a la gente, que también es importante. Y que es bastante complejo. Sí. Bastante complejo. Sí. Maestro, ¿qué papel cree usted que cumple la literatura regional dentro del panorama nacional? ¿Hay alguna deuda con los escritores de la región? Es que a mí no me gusta separar la literatura. Sí. La literatura es una sola. Okay. Sí, máximo buena o mala de pronto. Pero eso que amarilla, que negra, que no sé qué. No, o que tolimense, que huilense, que caribeña, que no sé qué. No. Hay una sola. Y son buenas obras o no sirven y punto. Ok, independientemente de donde vengan. Sí, porque, por ejemplo, la literatura producida por los tolimenses es lo menos tolimense que hay. Sí. Entonces, bueno, han querido parecerse a otros, bueno, no sé cuál haya sido el fenómeno. Yo quedé aterrado, por ejemplo, de una cosa tan regional como Tulio Varón en la Guerra de los 1000 días. Sí. Que yo casi que me pongo a llorar, pues, cuando me contaron, yo no sabía que existía ese señor, porque bueno, no siendo de la región, pues uno está ausente de muchas cosas. Sí. Entonces cuando yo conocí eso, yo quedé aterrado, yo pensé a ver quiénes habían escrito y ninguno han escrito algo de él. Entonces eso me aterró, que es como un desprecio de su propio entorno. De sus raíces. Sí. Entonces eso es fundamental, la literatura, no porque tenga uno la obligación, es decir, la literatura en ese sentido es más espontáneo lo que uno hace, que necesariamente ahí en esa espontaneidad se vislumbra la región, la raza, todo, ¿no? Costumbres, sí, raíces, todo. Inconscientemente. Sí, su merced tiene mucha razón, porque yo inclusive escuché que muchos escritos y muchas historias se han perdido como en el tiempo y no hay registros, no hay un libro, no hay un documento que le cuente a usted la historia del Tolima hace mucho tiempo. Y pues yo dudé mucho en escribir esa novela de Tulio Varón, porque a mí me pareció absurdo que no hay gente. Pero ¿cómo es posible? A mí cuando me contaron eso, que a ti te digan, mire, este señor una noche mató 1500 personas a machete. Entonces yo quedo sobrecogido, pues. Claro. Y ahí surgió escribir la historia de Tulio Varón. ¿Sí? Listo. Bueno, esto es muy importante y hemos hablado de varias de tus obras. ¿Cuál de esas obras, de todas las que has hecho, cuál consideras tú que es la más significativa o la más cercana a su esencia, a tu esencia como tal, y por qué? ¿Difícil? No. ¿O muy fácil? No, muy fácil. Yo tengo una novela, una novela que se llama Memoria de un instante. Memoria de un instante hace referencia a que en un instante, que es cuando los hijos llegan a visitar al padre, se configura toda la historia. Cada hijo recuerda la vida del padre desde su perspectiva. ¿Sí? Sí. No es novedoso, por supuesto, porque, por ejemplo, Mientras agonizo de Faulkner tiene mucho de esto. Y además a mí me la hicieron leer después de que yo había escrito la mía. ¿Encontraste similitudes en ellas? Sí, claro, porque es el mismo enfoque. ¿Sí? Entonces, Memoria de un instante es la que más quiero porque una cosa que logré
es mirar al padre no como el héroe, el ídolo, el divino, El máximo. sino una persona común y corriente. Eso me lo dijo un gran escritor colombiano que se llama Rodrigo Parra Sandoval. Cuando yo le mostré algo de lo que estaba haciendo esa novela, él me dijo, ¿por qué? Porque yo empecé a leerle, oye, sí, a leerle, y se me aguaron los ojos. Era la historia de papá. ¿Sí? Entonces él me dijo, cuando usted lea una página sin inmutarse, en ese momento ha encontrado el tono para que escriba la novela. Y me costó trabajo. Me costó harto trabajo, pero al fin lo hice. Es que a veces es difícil entender que tanto los hijos como los padres y como los abuelos todos somos seres humanos, Sí. normales. Con defectos, con virtudes. todas las cosas, sí. Así Sí. fue. Entonces, por eso quiero esa novela, porque la escribí 10 veces. Y es que en el 10 años. imaginario nos han hecho pensar eso. Como es el papá, como es la mamá, no se puede equivocar. Sí, No sí. siente, las mamás tenemos que ser fuertes y podemos con todo y nos levantamos y no, todos somos personas con sensibilidad, con dolores, con tristezas, con alegrías. Sí, Con y de emociones acuerdo y a lo que tú me sensaciones. preguntas, pues Sí. esa novela es la que yo más quiero, por decirlo así, Claro. aunque no ha sido la mejor en cuanto a la divulgación y la respuesta del público, ¿no? Sí, claro. Eh, Pero significa para ti muchísimo. muchísimo, muchísimo. Genial, eso es lo más importante. Oh my God, si pudieses regresar al pasado y hablar con el joven Ben-Hur, ya me quedó el Ben-Hur, que empezaba a escribir, ¿qué consejo le darías a él? Es difícil. Pero yo diría que Ben-Hur era muy ingenuo y debería ser más despierto. Ok. A mí me engañaron muchas veces. Yo había podido ganarme un premio nacional y lo perdí por ingenuo. Porque los jurados querían saber de quién es esa bendita novela. Les parecía muy buena. Pero la maldita vaina colombiana de querer saber quién es el tipo, ¿no? Y cuando supieron que era un maestro de escuela, porque yo estaba de maestro de escuela en el momento, cambiaron el fallo. Me quitaron el premio y se lo dieron a otro. Ah, nos quitaron la corona. Bueno, eso pues a mí no me afectó realmente. Yo como no tengo pretensiones así de... Yo lo que quiero es escribir y escribir bien, punto. Si me dan un premio por eso, pues bueno, sí, ya es otra cosa. Diga, eso es una añadidura. Sí, eso es extra literario. Exacto. Yo quiero es profundizar en la literatura, claro. Todos los días aprendo. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes hoy sienten el impulso de crear, pero temen por no ser escuchados? No deben pensar en que tienen que ser escuchados. Deben pensar en que se escuchen a sí mismos y escriban, porque escribiendo, como decían vulgarmente, matando se aprende a médico, ¿no? Entonces, escribiendo se aprende a escribir. Hay que escribir. Si uno quiere ser escritor, hay que escribir todos los días. Algo hay que escribir. Entonces, ese sería mi consejo. No escribir para ganarse un premio, no escribir para... De pronto a veces uno escribe para gustarle a una persona. Sí, claro. Yo creo que todos lo hemos hecho. Sí, claro. Pero ese es el impulso, ¿no? Ese es el impulso. Es un impulso muy, muy natural y hay que explorar ese impulso. Bueno, maestro, ya hablamos de la obra más significativa para su merced y para pues, toda esa parte sensible que usted quería explorar y expresar, que no fue lo que se esperaba, pero fue la más significativa. ¿Cuál Sí. es la obra más conocida suya y dónde la podríamos encontrar? La obra más conocida es Venga, le digo. Venga, le digo. Es un monólogo, es demasiado corto, tiene máximo 60 páginas, se lee en un instante, pues. Pero es de una vitalidad que a mí me abruma, pues, que la gente tenga ese parámetro frente a ese libro.
Una gran crítica y escritora que era Elisa Mújica me hizo la presentación de ese librito en Bogotá yo flotaba pues en la sala porque me comparó a Hemingway, a El Viejo y el Mar, que las grandes novelas cortas, y la mía se catalogaba dentro de eso. Pues uno no debe creer esas cosas tampoco, pero sí ha sido mi novela que más ha gustado, ha sido más controvertida. Y bueno, eso es lo que pienso. Ok, ¿dónde podemos encontrar algunas de esas obras? Las novelas fueron reeditadas por Casa de Libros. Ah, ok. Aquí se consiguen, en Interlaken. En Interlaken, sí recuerdo. En Interlaken se consigue. Está esa y algunas otras novelas. Ellos tienen unos 13 títulos míos. 13 de 25, me dijiste. 25. De 25, o sea, nos falta conseguir los otros 12. Sí. Claro. Me dicen a ver si yo los tengo. Listo, maestro. Teniendo en cuenta toda esta ola digital y pues empezamos la entrevista hablando de ello, ¿usted ha pensado en digitalizar alguna de sus obras o, no sé, colocarlas como un ebook en Amazon o utilizar algún tipo de aplicativos para, no sé, como para que sean más visibles? Por supuesto que sí. Sí, además porque pues soy consciente de la teoría de que el libro se ha transformado, pero sigue existiendo el libro. O sea, el hecho de que el soporte no sea solamente papel, sino una pantalla, sigue siendo el libro. Sigue siendo el libro. Entonces, yo tengo, todas mis obras están digitalizadas. Todas las tengo digitalizadas. O sea, los 25 títulos están digitalizados. Sí. Okay. Y me falta un empujoncito para llevarlos a una empresa que esté especializada en eso, como Amazon, por ejemplo. ¿Y cuál es ese empujoncito? Ese empujoncito es conocerlos y escribirles, y yo generalmente no lo hago. Pero estamos próximos a eso también, sí. Claro, porque no le podemos impedir a la gente de disfrutar de estos 25 títulos que su maestro tiene. Yo creo. Pues es maravilloso si se hace. Y claro, a mí, por ejemplo, me han traducido al alemán textos, no novelas completas, porque pues no he tenido esa fortuna, pero sí me han traducido al italiano, por ejemplo. ¿Qué obra fue traducida? Al italiano me escribieron, porque se conocieron un texto, iban a hacer una antología sobre comida. Y yo tengo un cuento de una señora preparándole la comida al amante. Oh my God. Muy cotidiano. Entonces, yo no sé, a mí me resultó muy bueno ese cuento y ellos lo cogieron y dijeron, vamos, nosotros queremos traducirlo. Lo tradujeron al italiano y lo publicaron en una revista allá. Maestro, yo quiero saber el nombre de eso para yo leerlo. O sea, a mí me parece interesante. Sí, se llama Fórmula contra la soledad. Fórmula contra la soledad. Sí. Voy a ir a Casa de Libros a ver si la encuentro. No, porque es decir, para mí es un cuento, no está en ningún libro todavía. En revistas. Después lo reprodujeron en Bogotá, en una revista distrital, pero yo de eso no tengo muestra, pues. Quería averiguarnos. Bueno, maestro, en su opinión, ¿qué tipo de producciones o espacios considera que hacen falta en el ámbito audiovisual y cultural de nuestra ciudad? O sea, Ibagué. Pues casi todo. Aquí hace falta todo. Por ejemplo, no hay canales de televisión, o los que hay son poco visibles. Entonces, ese sería un espacio muy bueno para, por ejemplo, escenificar cuentos de los escritores, ojalá de personas que empiecen, sí, para tener el estímulo de ver representada su obra y llevadas a través de ese medio audiovisual, o bueno, en este caso la televisión.
aquí no existe. Las emisoras no apoyan para nada eso. ¿Qué tal un espacio, por ejemplo, los domingos, lectura, el cuento de la semana, y que un escritor lea su cuento un domingo, el otro domingo otro escritor, y así? Eso me parecería muy bueno. Yo no sé si habrá gente para eso, para que escuche. Porque yo, en la experiencia que tengo, por ejemplo, en el Face, yo pongo textos. Y cuando son textos medianamente largos, no lo lee nadie. Tiene 3 me gusta. Y cuando pongo una foto... Y yo soy una de ellos. Cuando yo pongo una foto, esos son 100, 200 me gustan. Entonces, ¿cuál es ese efecto? Pues que a la gente no le gusta leer. Hay una pereza mental ahí, sí, bastante complicada. Entonces, sería bueno romper esa pereza con programas así, pero muy dinámicos, ¿no? Sí. En ese caso. Bueno, ¿y qué papel cree su merced que Culturízate Ibagué, o sea, nosotros, Culturízate Ibagué, puede tener en el fortalecimiento de ese tejido cultural de la ciudad? ¿El programa? Sí, nuestro programa, nosotros. Pues es justamente lo que acabamos de decir, o lo que hemos venido diciendo. Se necesita divulgar ese trabajo de los escritores, y ustedes lo están haciendo con entrevistas. Sí. Eso es dar a conocer a alguien que lo escuche. Le gustaría conseguir un libro de esa persona para leerlo, o buscar un medio donde están los textos de él. En fin, es una manera muy efectiva de darle posibilidad, porque una de las frustraciones más grandes del escritor es que yo escribo, y ¿cómo hago para escribir? Pues estoy volcando todo lo que yo soy ahí, o lo que pienso de la vida, o lo que pienso del mundo, en fin. Entonces ahí está todo, pero eso se escribió ¿para qué? Para comunicárselo a alguien. Y resulta que si no hay quien lo escuche, entonces la frustración del escritor es muy grande. Sería como el árbol que cae en el bosque. Pero si un gran escritor como Sándor Márai, por ejemplo, espectacular, es que es un escritor demasiado profundo, se suicidó porque no lo leía. Entonces eso es absurdo. Es absurdo. Sí. Entonces esa es la frustración del escritor. Entonces lo que pueden hacer los programas es divulgarlos, darlos a conocer. Como ser esa plataforma para los artistas. Sí. Para que sean visibles. Sí. Ok, perfecto. Exactamente. Bueno, maestro, hemos hablado mucho de la parte de la literatura, inclusive yo tengo en mi mente, sí, siempre es como Ben-Hur, ya no es Ben-Hur, es el maestro de literatura. Pero viendo su biografía también, y lo que hablábamos hace un rato, que se me decía que cuando llegó a Bogotá usted iba enfocado en ser pintor, pero por cosas de la vida como que eso, como que cambió un poco la balanza. Pero pues esa parte siguió surgiendo, siguió trabajando en ella también, o quedó ahí y nunca más la volvió a tocar. Pues como te dije, el éxito de la literatura me hizo que me olvidara un poco de esto. Sí. Pero me olvidé. En 1976 hice un corte y dije no vuelvo a pintar, pero no vuelvo a pintar para salones, para bienales, para ese tipo de cosas, sino yo pintaba, pues yo seguí pintando porque me nace el corazón, y de todas partes me nace pintar. Sí. Entonces sí, yo hice exposiciones, bastantes exposiciones, yo creo que unas 10 o 12 exposiciones individuales, y participé en más de 100 exposiciones colectivas en Bogotá, aquí en Ibagué, incluso para un salón nacional, que cuando empezaron con la moda de hacer los regionales y recoger y llevar a hacer el salón nacional, nosotros aquí, digo nosotros, con Mariana Varela fuimos escogidos de esta región. Sí. ¿Sí? Yo del Huila y ella del Tolima. Mariana pues es una de las grandes pintoras, ¿no? Tú sabes. Sí. Ok.
Entonces los dos fuimos escogidos y nuestras obras estuvieron expuestas en el Museo Nacional. Eso ya era un honor grande. Entonces cuando yo llegué, como si hubiera llegado a una cúspide, dije voy a retirarme de la pintura para dedicarme más a la literatura. Pero yo seguí pintando y cuando me invitaban a alguna parte yo ya hacía mi cuadro o escogía mi cuadro y ya. Estuve participando así en cosas grandes como la Bienal de Artes Gráficas de Cali, que fue muy famosa, que eran grabadores y dibujantes de todo el mundo. Participé en varios salones Joan Miró en Barcelona con dibujo. Y bueno, yo he pintado y toda la vida he pintado. Ahora, cuando llegué a Ibagué, rompí el compromiso, el compromiso de dejar la pintura para asumirla de nuevo. Y lo primero que hice fue pintar una serie que fue la que expuse yo en el Museo de Arte del Tolima. Y he participado en Viva el Arte, por ejemplo, en varias exposiciones, ¿sí? Últimamente no me han vuelto a llamar y yo he pintado menos que lo que yo hacía, pero a mí me motivó mucho fue el ambiente, la luz de Ibagué. A uno le hablan de la luz de Ibagué y todo el mundo dice, ¿cuál luz? Pero es que tienen una magia. Yo me ponía a mirar el cielo, el ambiente de Ibagué y ahí estaba. Yo lo sentía, entonces yo volví a pintar por ese impulso. Estos matachines, por ejemplo, la serie de los matachines surgieron fue por eso. Yo me fui para el Guamo a ver un desfile de matachines, porque yo, tanto en la literatura como en la pintura, me gusta llegar al fondo. Es decir, que yo conozca la cosa como si fuera mía. Sí. Así en el amor. Entonces, ese es de la serie Los Matachines. Ese es de la serie Las Ventanas. Y tengo varias, mucha obra. Y una que me llama mucho la atención es la que está a su respaldo. Sí, ese es un homenaje a Ibagué. Yo lo pinté con el nombre de la ciudad de los Ocobos. Okay. Y además porque hice una serie de Ocobos, una serie de pinturas, Ocobos, como unos 15 Ocobos. De esos fascinaron mucho, esos estuvieron expuestos en la Universidad del Tolima, en el Centro Cultural. Hice la exposición que en ese tiempo manejaba el centro Claudia Ortiz. Claudia me invitó y yo fui, allá expusimos mis Ocobos y le encantó a la gente. Yo vendí casi toda la obra. Pues yo estoy fascinada con ese cuadro, me parece súper colorido. Todavía me queda un remanente de plata de hace 40 años. Pero bueno, no, yo nunca ni escribiendo ni pintando he pensado que yo voy a vivir de eso. Porque mi conducta fue otra. Entonces yo no he vivido de la pintura ni he vivido de la literatura. He vivido de mi oficio de maestro. Sí, y de este oficio su merced ha trabajado también como gestor cultural. Sí, porque resulta que estando trabajando en Bogotá, me llamó el gobernador del Huila y me nombró director de cultura del Huila. Okay. Entonces yo estuve 3 años largos allá, organizando. Bueno, yo hice muchas cosas porque yo soy muy hiperactivo en eso. Que si me copian, pues salen adelante, si no, pues no. Pero hice bastante allá en el Huila, la gente me agradeció mucho. Cuando terminó el gobierno, porque lamentablemente eso está pegado a que si cambian el gobernador, cambia todo el staff. Entonces yo había llevado a un instituto que era oscuro y nadie lo conocía, lo dejé a nivel de secretaría. Entonces, claro, a mí me llamó la que nombraron gobernadora y me dijo, yo quiero que tú sigas conmigo, porque has hecho una labor no sé qué, y bueno, yo salí flotando. Al otro día me llamó un amigo y dijo, ¿oíste la noticia por radio? Yo, ¿qué?
Dijo que nombraron a nueva directora de cultura. Esa fue la respuesta de la gobernadora. Típico. Sí. Mira que he escuchado varias veces esa historia. Sí, entonces, con el cambio de gobierno cambian todo el gabinete, sí, y se pierde mucho el avance cultural, claro, y en todos los ámbitos. Pero es que la equivocación ahí fue haberme ratificado para cambiarme continuar y después en unas pocas horas, ¿sí? Eso fue una falta de respeto de sí, todo. Claro, total. Sí. Pero es muy común, es muy común. Bueno, maestro, una pregunta. De todas estas obras... Perdón, no he terminado. Ay, perdóname. Es que como me preguntaste la actividad cultural, entonces pues yo me regresé para Bogotá, entré a trabajar con las editoriales, y ahí fue cuando me especialicé en labores editoriales. Primero en Voluntad y luego en Educar. Y estando ahí, me dictaba yo unos cursos que había patrocinado la UNESCO con la Universidad Javeriana sobre diseño de libros, diseño editorial, porque hay diseño gráfico, todo el mundo sabe que el diseño gráfico y es una cosa es el diseño gráfico y otra cosa es el diseño editorial. Y yo me había especializado porque yo había estado en España estudiando en una pasantía que duré un mes en Madrid en una editorial. Luego estuve en París y en fin. Entonces ya tenía una formación en ese sentido y yo la estaba transmitiendo en la universidad. Entonces allá llegó un señor y pronto me dijo, ¿por qué no me traes la hoja de vida? Y yo estoy bien donde estoy. Digo, no, tráemelo, que usted es la persona que nosotros necesitamos. Era el Banco de la República. Okay. Entonces entré a trabajar al Banco de la República y ahí me pensioné. No todo fue malo. No fue malo, pero en el área cultural no sí, tenía nada que ver con... Sí, no, yo he visto que el banco tiene gran acogida cultural, talleres, exposiciones. Entonces me mandaron aquí a Ibagué, yo por eso estoy en Ibagué, porque me trasladaron a Ibagué a dirigir el área cultural con la biblioteca de Ochandía. Sí. Yo duré 9 años dirigiendo ese negocio. ¿Sí? Sí. Y ya. Yo digo una cosa, esta entrevista ha estado muy chévere, nos hemos reído bastante, pero viene la parte más divertida, la que más me gusta a mí, la parte corchadora. Nos toca ponernos serios, a ver. La parte corchadora, maestro Venus. Bueno. Le voy a hacer 5 preguntas de cultura general. Si su merced me responde bien 3 de las 5, le vamos a dar... Ay, ojalá, pero me da la mitad. No, pero sí se va a ganar un premiecillo sencillo, pero con mucho cariño y muy significativo de parte de nosotros y del equipo de Culturizate de Ibagué. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Quién fue el autor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura y en qué año lo obtuvo? El Premio Nobel lo ganó Gabriel García Márquez. En 1982, si no estoy mal. Es correcto, muy bien. Si ves que nuestras preguntas son fáciles. No, pues si son así, pues sí. Listo. ¿Qué corriente? Estoy en China. ¿Qué corriente literaria se caracteriza por mezclar lo mágico con lo real en los relatos? Pues eso es lo que se llamó el realismo mágico. Pero es muy exclusivo de determinados autores y de determinada época. Desde Alejo Carpentier, que quizás sea el primero, hasta García Márquez y sus macondeadas. No, sus compañeros de generación. Sí. Hoy en día también hacemos nosotros realismo mágico, pero de otra manera. Porque el realismo mágico de García Márquez era exagerado, exagerar las cosas, ¿no? Esas cualidades que él quería poner en las personas o en los hechos, él los exageraba y ahí le daba el toque personal. Entonces nosotros también hacemos realismo mágico, la verdad. La respuesta estuvo muy bien y súper mejor de lo que esperaba. Vamos con la tercera, ya vamos por el premio. ¿Cuál es la diferencia entre una novela y un cuento en cuanto a estructura narrativa? Bueno, la estructura narrativa, el cuento es de muy pocos personajes, preferiblemente uno solo o
una pareja, algo así, y un hecho concreto. Okay. La novela tiene muchos sucesos, muchas cosas, muchos personajes entran y salen, entonces en ese sentido la estructura es más simple en el cuento que en la novela. Comparado el cine con la fotografía, por ejemplo, la fotografía sería el cuento y la película la novela. Ah, muy bien, excelente respuesta, muy bien. Ya por aquí ya nos ganamos el premio, pero pues vamos a hacer las otras dos porque para que estemos más completos. ¿Qué movimiento literario lideraron Gonzalo Arango y los nadaístas? Aquí lo dijeron, ya lo dijiste. Ese es el movimiento, los nadaístas. Y los nadaístas surgieron cuando yo estudié. Es curioso eso. ¿De qué color era el caballo blanco de Bolívar? ¿De qué color eran las mangas del chaleco esas? Ay, pero si ve cómo se contradice una cosa con la otra. No, pero bien, ¿no? Pero ve, ahí está pendiente, ¿sí ve? Entonces, ¿cómo era la pregunta? Para contestar. Que era el movimiento literario que lideraron Gonzalo Arango. Pero el movimiento de Gonzalo Arango se llamó el nadaísmo. Su posición era que nada vale. Y entonces, y además eran escatológicos, porque consideraban que todo lo que era desechable era factible de elevarlo. Cuando yo estaba estudiando todavía, estaba con 10º, 11 de normal en mi pueblo natal, surgió el nadaísmo. Y mi interés era conocerlos a ellos, porque yo me emocioné profundamente cuando surgió el nadaísmo. Me parecía la actitud de ellos frente al establecimiento, frente a la literatura anterior, y una ruptura. Yo llegué a Bogotá, bueno, en fin, resumiendo, cuando salí finalista con La Solterona del premio ESO, Fanny Buitrago ella que escribía cromos y me mencionó y emocionada con mi trabajo. Entonces recibí a través de un amigo una invitación de Gonzalo para que nos entrevistáramos. Entonces yo fui, me entrevisté con él en el Hotel Intercontinental, el Hotel Continental es la cosa, en Bogotá, en la Jiménez. En la Jiménez. Y eso ha sido una de las entrevistas más espectaculares que he tenido yo. Hasta hoy. No, porque no era una entrevista, es decir, la entrevista en el sentido de que nos íbamos a encontrar y él quería conocerme. Ah, ok. No retiro mi comentario hasta hoy. Sí. Entonces, el nadaísmo de alguna manera a mí me influyó, porque pues es una ruptura, repito, frente a la literatura que se hacía. Y yo desde mi pueblo allá perdido en la selva, yo quería también hacer esas cosas, ¿sí? Es más, yo hice en mi pueblo, antes de que subsistiera el nadaísmo, una sesión con amigos de la normal que les gustaba la literatura, a la luz de una vela leyendo poemas en la sala de la casa. Apagamos las luces eléctricas y pusimos unas velas y nos pusimos como si fuera, bueno, tratando de ser distintos. ¿Me recordaste una escena de una película, El Club de los Poetas Muertos? Ah, sí. Que se metían a una cueva sí. Algo así, mi mente hizo, voló. Sí. Vamos con la última pregunta, esa hasta yo me la sé. ¿Quién es el autor de El amor en los tiempos del cólera? El Gabito, Gabriel García Márquez, sí. Nuestro Nobel, nuestro único Nobel. Exacto, bueno, un aplauso para el maestro. Respondió todas las preguntas y vea, medio sopa y seco. No faltaron las risas. Bueno, maestro, me queda más que agradecimientos. No, yo les agradezco muchísimo. No,
gracias a su Como merced digo, por recibirnos en su casa, en su espacio, contarnos de su vida, de su obra, de su trayectoria, de sus opiniones, de todo eso que abarca Benur. bueno, perfecto. Y a ustedes, amigos de Culturicita, no se nos despeguen. Seguimos aquí en más cosillas. Un abrazo, muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, nos vinimos acá a la parte más bonita, como a este recinto sagrado del maestro. Y en medio de todo este colorido, de esta energía tan bonita, le quiero hacer una pregunta, maestro. ¿Qué se nos viene a futuro? ¿Nuevas literaturas, nuevas pinturas? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué noticia nos va a tener? Pues yo estoy escribiendo, yo todos los días escribo en lo posible. Sí. Pinto menos, no todos los días, pero sí pinto. Sí quisiera ahora, en este momento, dedicarme a hacer una colección de 15 cuadros, que más o menos los tengo ya planeados, y entonces eso me va a absorber mucho tiempo. Y de literatura estoy terminando un libro, una especie de novela, una especie de cuentos que estoy tampoco es nueva esta posibilidad de ensayo, pero es como, si tú quieres leer un cuento, lo lees, pero si lo sigues leyendo, es novela, ¿sí? Hay una continuidad de los personajes. Entonces, estoy en eso es lo que estoy haciendo ahora. No sé qué se me presente, pero sí me gustaría seguir escribiendo. Pues yo estoy segura de que todo lo que su merced emprenda va a ser muy exitoso, porque el talento es inevitable, salta a la vista. Escuchar al maestro Benur Sánchez Suárez es sumergirse en el diálogo entre el arte y la palabra. Benur, ya me quedó súper claro, Benur. Su vida nos enseña que la creación no se limita en una técnica, sino que es una forma de mirar el mundo, de dejar huellas en la memoria colectiva. A través de sus escritos, de sus trazos y de su pensamiento, nos invita a entender que la cultura no solo se vive, se construye, se comparte y se hereda. Gracias, maestro, por recordarnos que el arte no envejece, solo se transforma, y que en cada gran historia contada hay una nueva forma de existir. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por ver nuestro contenido. Nos vemos en un nuevo capítulo de Culturízate Ibagué. Un abrazo gigante. Chao.